Buenos días, profesora. Soy Milagros Kelly Centeno Canqui y el día de hoy vamos a hablar acerca de la casación número 7534-2015, fractura causal, Colombia. Bien, con respecto a las partes involucradas en este caso, tenemos a la víctima y familia, quienes son los demandantes. En este caso, la víctima es José Oviedo Villegas Salazar, junto a su esposa Marta Josefina Martínez de Villegas y sus cuatro hijos. En los demandados tenemos a Humberto López Ramírez, quien era el propietario de la aeronave. Diego Zapata Rodríguez, quien era el piloto, y la aseguradora Colseguros S.A. Este accidente ocurrió el 24 de septiembre de 1999 en Vigía del Fuerte, Antioquia, durante unas festividades patronales que se realizaban en la zona. José Villegas estaba transitando muy próximo al borde exterior de la pista, justo cuando la avioneta estaba realizando su maniobra de descenso y aterrizaje. Es por ello que mientras él estaba caminando es golpeado por la avioneta, causándole así graves lesiones que lo incapacitaron de trabajar. Algunas de las lesiones que le produjo el accidente fueron un trauma encefalocraniano, la pérdida de memoria, el trastorno de personalidad, la pérdida de control, la cuadriplejía e incoordinación física y psíquica. Es por ello que debido al accidente que sufrió el señor Villegas, el 10 de julio del 2000 es declarado interdicto por el Juzgado Décimo de Familia de Medellín debido a su incapacidad total por causa del accidente. Es así que el 3 de abril del 2001 se dio inicio al proceso. Villegas junto a su familia presentaron una demanda contra Humberto López, quien era el propietario de la avioneta, Diego Rodríguez y la aseguradora Colseguros S.A., solicitando que se declare la responsabilidad solidaria por parte de los demandados y que se les indemnizara por los daños morales, fisiológicos y materiales. Durante el proceso, en el año 2004, la aseguradora Colseguros S.A. hace un acuerdo con los demandantes por un pago de 40 millones de pesos colombianos a fin de que puedan quedar desvinculados del proceso. Los demandantes aceptaron el acuerdo con la aseguradora, pero continuaron la demanda contra el propietario de la aeronave, Humberto López, y el piloto Diego Rodríguez. En primera instancia, el juzgado falló a favor de los demandados, argumentando que se había probado la excepción de culpa de la víctima, es decir, que el señor Villegas se expuso imprudentemente al peligro al transitar cerca de la pista de aterrizaje. En segunda instancia, el Tribunal Superior revocó la decisión respecto a Diego Zapata Rodríguez, declarando que éste carecía de legitimación pasiva, es decir, que no era la persona correcta para ser demandada, pero confirma el fallo en lo demás. El tribunal se basó en testimonios que indicaban la imprudencia de José Villegas. Es por este fallo que la familia Villegas interpuso el recurso de casación, argumentando que se había violado el artículo 2357 del Código Civil, que nos habla de la concurrencia de culpa. Sostuvieron que si la víctima tuvo alguna culpa, esta no era exclusiva, sino compartida con el dueño de la aeronave, debido a las deficientes condiciones de la pista. Por lo tanto, argumentaba que la indemnización debió ser disminuida en proporción y no eliminada totalmente. Bien, ahora vamos a pasar a hablar acerca de los elementos de la responsabilidad civil. Como primer elemento tenemos a la ilicitud o antijuricidad. En este caso se discute si hubo una conducta ilícita por parte de los demandados que violara el deber de cuidado, pero al final se considera que no hubo tal ilicitud, ya que el accidente atribuye la imprudencia de la víctima. Como segundo elemento tenemos el daño causado. Los demandantes buscaban una indemnización por los daños morales, fisiológicos y materiales, es decir, por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que existieron a causa del accidente. Entre ellos, los gastos médicos, las terapias, la pérdida de incapacidad total y permanente de la víctima, los daños morales sufridos por la víctima y sus familiares, y por último, el daño a la persona. Pero con la decisión de la Corte no hubo tal indemnización. Con respecto al tercer elemento, la relación de causalidad, se discute si hay un nexo causal entre las acciones de los demandados y el daño, pero la acción imprudente de la víctima rompió cualquier nexo causal entre las acciones de los demandados y el daño sufrido. Como último elemento tenemos a los factores de atribución. En este caso, la atribución es subjetiva, de culpa, basándose en la falta de diligencia y cuidado del señor Villegas.
Con respecto a la decisión final, la Corte Suprema no casa la sentencia del Tribunal Superior, confirmando la culpa exclusiva de la víctima en el accidente debido a su imprudencia y negligencia al transitar por el borde de la pista de aterrizaje. Esta causa exoneró totalmente al demandado de la obligación de indemnizar. En este caso, vemos o está presente la figura de la fractura causal, hecho de la propia víctima, ya que la imprudencia y la negligencia fue la causa exclusiva que desencadenó el accidente. Con respecto a los criterios, el juzgador se basó en la valoración de las pruebas testimoniales que describieron cómo el señor Villegas caminaba por la pista dando la espalda a la aeronave, y también por las pruebas documentales como la inspección judicial y las fotografías. Por último, podemos mencionar como apreciación del grupo que nosotros consideramos que la decisión de la Corte fue coherente con el artículo 2341 del Código Civil colombiano, pues al demostrarse la imprudencia de la víctima, se rompe cualquier relación causal y se excluye la obligación de indemnización. Eso sería todo por el grupo número 1. Muchas gracias.